La historia de Hollow Knight. El reino de Hallownest. Este reino no era uno cualquiera, sino que era un reino en el que vivían distintos tipos de insectos y tribus. Digamos que no es que viviesen en armonía, sino que al ser insectos tampoco tenían mucho por dónde pensar. Pero un día apareció una criatura bastante especial. Esta criatura que apareció de repente era una especie de polilla gigante. No era una criatura cualquiera, sino que tenía un gran poder. A partir de ahora, esta criatura la vamos a conocer como Radiance. Y resulta que Radiance, al llegar al reino de Hallownest, fue erigida como una diosa. Y te preguntarás cómo es que logró Radiance hacer que todo el mundo la viese como una diosa. Pues resulta que todos los que la veían como una diosa era por una simple razón, y es que ella les había hecho una promesa difícil de resistir. Les hizo la promesa de que ella podría hacer realidad todos sus sueños frustrados. Y no solo con eso, Radiance también presumía de haber engendrado a una tribu entera, la de las polillas, gracias al poder de la luz, y por ende también de crear un mundo perfecto para que todos los insectos pudiesen convivir en una armonía perfecta. A decir verdad, todo esto dicho así suena bien, y yo también, claro que la vería como una diosa, ¿no? Pero lo que no sabía nuestro pequeño reino es que Radiance no utilizaría su poder para el bien. Desde el principio, el objetivo de Radiance siempre fue entrar en las mentes de todos sus insectos posibles, para de esta manera controlar toda su voluntad y sus pensamientos. En resumen, todo lo que Radiance quería era una legión de marionetas para todo su poder. Y así siguió durante unos cuantos años. El plan de Radiance siguió exactamente como lo tenía planeado. Las diferentes especies que vivían en Hallownest trabajaban felices en el desarrollo del reino. La mayoría de ellas ni siquiera eran conscientes de que empezaban a perder el control de sus mentes y sus cuerpos, pero lo peor es que algunas sí que lo hacían. Algunos insectos sí que se estaban dando cuenta de esto, pero a pesar de ello escogieron aceptar la mentira a cambio de tener una vida sin ningún tipo de penuria. Cualquier tipo de especie a la que le preguntases te diría que arriesgaría su vida por Radiance, y que por cierto no os he dicho cuál es el origen de Radiance porque a ciencia cierta no se sabe, pero tampoco se sabe a ciencia cierta cuál es el origen de una de las criaturas que un día decidieron plantarle cara a este ser. Y estoy hablando de los Wyrm. Lo único que se sabe de los Wyrm es que podrían ser unas criaturas ancestrales con un poder equiparable al de Radiance. Y en el momento que estas criaturas llegaron a Hallownest al mismo tiempo que Radiance, se formó una muy pequeña guerra. Y al final esta guerra la terminaron perdiendo los Wyrm, inexplicablemente. Y digo inexplicablemente porque ni siquiera fue Radiance la que acabó con ellos, sino que parece ser que lo que acabó con los Wyrm fue su propia extinción. ¿Cómo pudo pasar esto? La extinción de una especie entera en medio de una guerra. Algunos de los cadáveres de los Wyrm se quedaron en Hallownest y todos los otros desaparecieron. Pero algo ocurrió con el último de ellos, el último de los Wyrm. Y es que este último Wyrm se reencarnó. Y parece ser que se reencarnó voluntariamente. Dejó de ser una criatura grande y colosal para transformarse en lo que conoceremos a partir de ahora como el Rey Pálido. Claro, tú imagínate que eres Radiance y ves un montón de gusanos ancestrales corriendo por ahí y de repente desaparecen todos y aparece un bichito que parece que no te va a hacer nada. Ahí es donde se cree que estaba el plan del Rey Pálido. Transformarse en una criatura que pareciese un insecto más. Esto hacía que se convirtiese en una amenaza invisible para Radiance. Y no os equivoquéis, por ser mucho más pequeño no quiere decir que haya perdido los poderes que tenían todos los Wyrm. El momento en el que nace el Rey Pálido empieza el plan para intentar acabar con Radiance. El Rey Pálido sabía obviamente que enfrentarse él solo a Radiance es una estupidez, así que lo que decidió hacer fue intentar ir a buscar criaturas que no hubiesen sido controladas por Radiance e incluso intentar convencer a algunas criaturas que ya lo habían sido para que viesen la luz. El primer movimiento maestro del rey fue acudir a la tribu de las Mantis. La tribu de las Mantis seguramente era la tribu más avanzada de todo el reino de Hallownest. Y no solo con esas, sino que era una tribu a la que Radiance aún no había podido acceder. La tribu de las Mantis era muy inteligente y no dejaban entrar a cualquiera, pero tardaron poco en sentarse a escuchar todo lo que el rey tenía que decir. Las Mantis ya estaban al tanto de todo lo que Radiance estaba haciendo, y esto porque antiguamente uno de los señores de la tribu decidió dejar seducirse por Radiance, y junto a él muchas otras Mantis también cayeron. Ya en alianza, el rey y las Mantis sabían que necesitaban incluso aún más refuerzos, y fue ahí cuando el destino decidió poner en el tablero de juego a un personaje clave para nuestra historia, la Dama Blanca. Se menciona muy poco a esta misteriosa criatura, pero se sabe que fue una pieza clave para la batalla, y no precisamente por su fuerza, sino por sus contactos. La Dama Blanca ofreció los servicios de sus mejores amigos al rey, un escuadrón de 5 poderosos insectos con el nombre de los 5 grandes caballeros. Entre estos caballeros no guardaban ninguna relación, ni siquiera eran miembros de la misma especie, pero sin embargo todos decidieron ayudar al rey. Los nombres de estos 5 grandes caballeros eran Egemol, Isma, Ogrim, Dria y Zimmer.
El caso es que las mantis aceptarían hacer un pacto con el rey. No aceptarían sus órdenes ya que son una tribu muy territorial e independiente, pero sí que le ayudarían defendiéndose de cualquier amenaza de Nido Profundo. El rey pálido también unió fuerzas con la tribu de los Muskins, que son unas criaturas parecidas a arbustos y son los habitantes del Sendero Verde. Con los habitantes de Nido Profundo, que resultaron ser arañas, no fue fácil. Simplemente acordaron no meterse en los asuntos de los otros, y por parte de las abejas, ellas no querían saber absolutamente nada de nadie. Así que cerraron las puertas de su colmena para vivir con tranquilidad. Pero algo cambió cuando el rey consiguió contactar con otra importante tribu, la de las polillas. Así es, la tribu que fue creada por Radiance, que decidieron darle la espalda a Radiance para vivir bajo el mandato del Rey Pálido. ¿Pero y esto por qué? Como he dicho, el Rey Pálido tenía poderes, y uno de ellos era otorgar un pensamiento avanzado. Los insectos fuera del reino tendrían instintos salvajes como los de cualquier bicho, pero los que estuviesen bajo su mandato en Hallownest tendrían una inteligencia superior y se convertirían en seres civilizados y con raciocinio. Todo parecía ir bien, el reino prosperaba gracias al Rey Pálido, los insectos construían la Ciudad de Lágrimas, un palacio en las profundidades del reino, que lo llamaron el Palacio Blanco, y tranvías para poder bajar rápidamente. Todo iba bien, Radiance caía en el olvido y tenían una línea de defensa por si cualquier cosa ocurría, los 5 grandes caballeros. Todo iba bien, sí, pero Radiance no estaba erradicada. Radiance, al ser dada la espalda, fue olvidada, pero aún había un pequeño santuario dedicado a ella y ese recuerdo de la diosa hizo que pudiese invadir los sueños de los habitantes de Hallownest. Por culpa de esto, Radiance empezó a generar algo que llamaremos la infección. Una infección que controlaba las mentes de los seres y controlaba su voluntad para que atacara cualquier cosa que se le pusiese por delante. El rey sabía que no podía permitir esto y se intentaron varias cosas para evitar la infección. Intentaron cerrar la puerta de Ciudad de Lágrimas, intentaron utilizar el alma de unos cuantos insectos y de ahí surgió el santuario de almas, e incluso el rey intentó utilizar a los 5 grandes caballeros, pero estos no pudieron hacer nada. Fue entonces que decidieron recurrir a un elemento con un poder brutal. Radiance era la representación de la luz, y la mejor forma de lidiar con ello era, obviamente, la oscuridad. Como he dicho antes, el Palacio Blanco fue construido en las profundidades del reino, y solamente un poco más abajo nos toparemos con un lugar llamado el Abismo, un lugar oscuro en el que antiguamente vivía una civilización, pero lo más importante de este lugar era el Lago del Vacío. El vacío era una sustancia de un color negro total, y el Rey Pálido junto a la Dama Blanca tuvieron una idea. A partir de cascarones de insectos muertos, procrear entre ellos a base del vacío y crear un soldado perfecto y completamente vacío por dentro. Si Radiance solamente podía entrar en los sueños y las mentes, necesitan a un ser sin capacidad de pensar, sin capacidad de sentir y sin ningún tipo de voluntad. Lo siguiente que os voy a contar no es algo seguro, tenemos muchas teorías y os voy a contar la que yo creo que es la más acertada. El rey y la dama blanca procrearon y salieron muchísimos huevos. Estos huevos eran lanzados al abismo y de ellos saldrían los caballeros hechos del vacío. Solamente tomarían a uno para entrenarlo y elegirían al primer caballero que, desde lo más profundo del abismo, pudiese llegar a sus puertas. En el momento que llegó arriba, el que a partir de ahora llamaremos el Hollow Knight, el rey cerró el abismo, dejando una marca en la puerta y jurando que jamás volverían a ver en ese sitio. Y si estás pensando que todos los demás caballeros y huevos que no llegaron arriba se quedaron en el abismo para siempre, estás en lo cierto. Esta decisión dejó un cargo de conciencia muy pesado en el Rey Pálido y la Dama Blanca, pero al parecer esta es la única solución para salvar el reino. El Hollow Knight fue entrenado, creció en tamaño y aprendió muchas técnicas de combate, y lo más importante, una vasija pura, vacía y perfecta para poder absorber a Radiance. El rey tenía pensado encerrar a Radiance en el Hollow Knight y mantener a este en el interior de un lugar llamado el Templo del Huevo Negro, un lugar casi en la entrada del reino. Pero para llevar a cabo este plan y que tuviese éxito asegurado, el rey necesitará ayuda de unos seres que sellarán las puertas del templo en el que el Hollow Knight mantendrá cautiva a Radiance. Estos seres darán sus propias vidas para que el reino de Hallownest siga adelante, se sumirán en un sueño eterno y así crearán unos sellos en el Templo del Huevo Negro para que no se vuelva a abrir. Estos seres serán conocidos a partir de ahora como los Soñadores, y ellos son Lurien, Monomon y Guerra. En primer lugar tenemos a Lurien, el vigilante, que parecía ser ya un líder antes de que el Rey Pálido se presentara en el reino. De hecho, él mismo tenía unos caballeros que podrían defenderlo, llamados los Caballeros Vigía, y que podemos encontrar en el juego. Lurien no tardó en aceptar la petición del rey de entrar en un sueño eterno para proteger al Hollow Knight y así a Hallownest. En segundo lugar tendremos a Monomon la Maestra, una personaje que vivía en una biblioteca y su intención era recabar todo el conocimiento posible. Monomon sintió mucho miedo al ver a Hallownest peligrar por culpa de la infección, así que aceptó la petición del rey. Pero antes
antes de hacerlo le pidió que le contase todos los detalles del plan, y una vez Monomon era conocedora de todo, sabía que había una posibilidad de que el plan fallase. Así que decidió darle su máscara a su mejor alumno, y lo mandó fuera de Jalones. Este alumno olvidó todos sus recuerdos porque se alejó demasiado del Rey Pálido, y sin su máscara Monomon jamás podría ser despertado de ninguna forma. Pero si necesitaba algo, gracias a esta máscara podría llamar a su alumno, y este alumno no es ni más ni menos que Quirrell, un personaje que veremos un poco más tarde. Y por último lugar, Gerra la Bestia y Reina del Nido Profundo. Como ya sabemos, el Rey Pálido y las arañas del Nido Profundo no se llevaban muy bien, y entonces ¿por qué le pediría a la Reina de las Arañas que le ayudase? Pues seguramente esto era porque los soñadores no eran elegidos al azar, sino que tenían algo especial. Gerra aceptaría el trato si el rey podría cumplir su condición. Gerra quería una descendencia y el rey aceptó, así que procrearon a un ser muy importante en esta historia. Como unos cuantos ya sabréis, esta descendencia fue Hornet. Así que sí, Hornet y todos los caballeros creados del vacío son hermanos. Una pena que Hornet no pudo pasar mucho tiempo con su madre, ya que tenía una función que cumplir, la de convertirse en una soñadora. El Rey Pálido pensó que usando a estos seres podría evitar que Radiance fuese liberada. Tenía a Radiance encerrada en el Hollow Knight, que a la vez estaba encerrado en el templo del huevo negro y sellado con las marcas de los 3 soñadores. Efectivamente, el plan del rey y la dama blanca fue un éxito, pero un éxito temporal. Poco a poco la infección estaba volviendo al reino. ¿Pero por qué? ¿Qué podría haber fallado en un plan tan bien llevado? Pues el problema está en el propio Hollow Knight. Se creía que el Hollow Knight era un ser totalmente vacío y sin ningún tipo de emociones, pero esto cambió cuando empezó a ver al Rey Pálido como un padre. Y esto lo podemos confirmar gracias a un recuerdo del Hollow Knight pasando un momento con el rey. Esto provocó una fisura en la mente del Hollow Knight y Radiance lo vio como una verdadera oportunidad de oro para volver a la carga y así lo hizo. La infección regresó más fuerte que nunca y nadie podía combatirla porque nadie podía despertar a los soñadores. Los insectos comenzaban a perder su conciencia. La Dama Blanca desapareció completamente porque tenía un sentimiento horrible atormentándola por culpa de haber condenado a tantos caballeros. El rey directamente, Girachat, lo vio como un caso perdido, así que se fue a su palacio blanco y lo hizo desaparecer. Pasaron los años y el reino seguía en una constante decadencia de color naranja. Algunos de los 5 grandes caballeros murieron, 2 de ellos sobrevivieron, pero no tenían ninguna forma de combatir la infección. Pasaban los años, la tribu de las polillas moría hasta quedar solamente una, la vidente. No había rastro del Rey Pálido ni de la Dama Blanca, y lo único que había era una sustancia naranja invadiendo el reino. Bueno chicos, esta fue la parte 1.